Bueno, aquí tenemos diferentes tipos de gorras. Esta es una pava con su cola, muy transpirable. Es la que me llevaba siempre a las selvas en Colombia. Muy ligera para lo que es una pava y con su cinta para atársela. Aquí tenemos la típica gorra de Decathlon con estética castrista. Bueno, la verdad es que es la que más utilizo, es la que suelo utilizar. También pequeña. Tenemos ya de atletismo, mucho más ligera, más liviana, más transpirable. Y bueno, la típica cuando hacía atletismo. Luego estas típicas comerciales, esta la compré cuando estuve en Vietnam. Y bueno, no tiene nada especial, una típica que compra en los mercadillos. Luego ya tenemos la típica que utilizas, bueno, la típica no, la que utilizo por la calle o cuando voy patinando. Más rollo surfista, de pala plana. Más recia, da más calor. Y luego tienes por aquí otras deportivas con la redecilla que hace que sea más transpirable. Y bueno, un poco acolchada en el frente. Y luego aquí tenemos el tubular en mención. Buenos días amigos y amigas del canal. El día de hoy vamos a hablar de una prenda que, aunque si bien llegó hace tiempo, yo no había utilizado nunca. Hace poco me la regalaron y la verdad es que me parece una prenda muy interesante. Concretamente vamos a hablar de lo que es un tubular o una braga de cuello. Concretamente de la marca BAF. Y bueno, vamos a hacer un versus entre esta prenda y las gorras tradicionales que habitualmente utilizamos. Bueno, este sería el tubular. Hay que decir que pertenece a la línea Mountain Collection, es decir, la línea montaña. Este concretamente es el de Australia. Vemos aquí el monolito de Australia. En cuanto a peso, pues no lo especifica, pero hay que decir que es despreciable. No sé cuánto pesará, pero muy ligero, casi no se nota. Y bueno, y la verdad es que tiene un diseño, pues como podemos ver, pues cuanto menos muy llamativo y muy innovador. Bueno, aquí tenemos el producto en cuestión. Hay que decir que tiene unos 50 centímetros de largo por unos 23 centímetros de ancho. Por lo tanto es bastante generoso. Venía presentado aquí, ya lo he sacado. Venía aquí enrollado aquí. Y bueno, te trae pues unas indicaciones en todos los idiomas de cómo lavarlo, los materiales y demás. Aquí también nos indica pues los tejidos que tiene, su transpirabilidad y demás. Y esto pues otra etiqueta. Esta sería la presentación. Hay que decir que BAF es una marca catalana que nació a principios de los 90 con idea sobre todo de crear productos de montaña pero llevarlos a la calle. Por eso le mete mucha innovación en sus diseños y hace diseños pues muy modernos, la verdad es que diseños muy bonitos, para que pues esos productos, como digo, los puedas utilizar en el día a día. Yéndonos ya al tubular, está hecho de un compuesto de poliéster con elastano, le mete un poco de elastano para darle elasticidad, vemos cómo es elástico, pero al mismo tiempo ellos lo llaman tecnología ultra stretch. Ya sabéis que esto cada marca le pone un nombre porque queda muy bien comercialmente, pero bueno, al final no deja de ser pues eso, un poliéster con un material elástico bien hecho para darle resistencia, para que tenga lógicamente resistencia y que pueda recuperar su forma fácilmente, no pierda su morfología. Hay que decir que como producto de montaña, obviamente, pues tiene protección 50 rayos UVA, por lo tanto con esto perfectamente estamos protegidos cuando vayamos a la montaña. Es muy ligero, no tiene costuras,
las costuras, aunque aquí parezca que es una costura, pero están hechas de tal forma que no aparezca la costura, por lo tanto hace que no te va a tallar. Algo es un detalle de calidad a tener muy en cuenta. Y está hecho con materiales reciclados. BAF apuesta por el sostenimiento del medio ambiente y en sus controles de calidad y en su sistema de producción incorpora eso, el uso de materiales respetuosos con el medio ambiente. Algo que es muy importante en los tiempos que corren y muy a tener en cuenta. En cuanto a portabilidad, pues lógicamente esto, bueno, si no lo llevamos aquí, podemos llevarlo, pues lo podemos llevar en la muñeca. Como vemos, pesa, bueno, ocupa un puño, no ocupa nada, o sea, podríamos llevarlo también en el bolsillo sin ningún problema. En peso es casi despreciable lo que pesa. Las gorras tampoco es que pesen mucho, salvo por ejemplo cuando se empapa. Esta pava, cuando se moja o se empapa, pesa pues, fácilmente sus 200-300 gramos. Pero bueno, el tema de las gorras, pues obviamente el gran problema que tiene es la visera. Aunque si bien ya la hacen cada vez más elástica para que no se partan, pero lógicamente ocupan más espacio. Incluso esta de atletismo, pues siempre tiene el inconveniente de la visera. Entonces, por eso, en cuanto a facilidad de transporte o de guardarlo, lógicamente gana de calle esta prenda. En cuanto a polivalencia, yo creo que la gran virtud que tiene esta prenda permite utilizarla pues como antes, como en la cabeza para retener el sudor y para protegernos del sol. Se puede utilizar como pasamontañas. Esto viene bien, por ejemplo, si estuviéramos en el desierto, para protegernos del sol. Se puede hacer todo tipo de juegos, haciéndolo aquí nudos, haciendo cualquier prenda, aquí para que no nos quede la cola moviéndose, como un gorrito para invierno. Se puede utilizar, es muy útil por ejemplo cuando vas con la moto, porque lo puedes utilizar para protegerte cuando vas dentro del casco y sobre todo en invierno y te da el viento, entonces te calienta muy bien y trabaja muy fácil. Se puede utilizar en la muñeca como pañuelo de mano, por ejemplo hacemos un nudito aquí y para sacarnos el sudor. En fin, tiene una infinidad de usos que quizás la gorra no tiene. No recomiendo utilizarla, por ejemplo, para coger la marmita, porque se quema. Como cualquier prenda, si la coges en la olla o la asa y está ardiendo, pues se quema. Esto no está pensado para eso. Entonces no recomiendo utilizarla para eso. Por lo tanto, en términos de polivalencia, me parece que le gana la gorra. En cuanto a resistencia, aunque si bien lleva la tecnología esa que llama BAF Ultra Stretch, que significa ultra fuerte, hay que decir que no tiene la misma resistencia que una gorra. Esta gorra, pues como digo, he estado con las selvas, en las selvas con ella y fijaros, no tiene ningún rasguño. Y ha pasado por zarza, hierbajo y de todo y está súper bien. Esta que es la típica del Decathlon, no es tampoco que sea nada súper, pues como veis, pues tampoco tiene las marcas de sal, de sudor, de la sal que soltamos cuando sudamos, pero no tiene ningún desperfecto, por tanto aguanta muy bien. Sin embargo, esta, el tubular, por ejemplo, el otro día estuve andando por ahí, por el campo, a ver si se aprecia. Aquí ya veis como una zarza que pasé, pues se enganchó y ya tiene la primera descosido.
Por lo tanto, al final pues, es una prenda muy interesante, pero en cuanto a resistencia es menos resistente que una gorra. Por lo tanto hay que tener cuidado también donde entras con ella. En cuanto a transpirabilidad, vemos como si nos ponemos esta abertura de aquí, hace que ventile mucho mejor la cabeza, transpire mucho mejor. Entonces la verdad que por ejemplo para prácticas deportivas, donde eso es importante, pues transpira mucho mejor que una gorra. Aunque si bien cada vez las gorras la hacen más transpirables, por eso por ejemplo también ponen estas branquias, incluso muchas de ellas son con esta redecilla, pero sí es cierto que no transpiran tan bien como esta. También hay que tener en cuenta que las gorras no solo están pensadas para utilizarse en verano, también en invierno. Yo muchas veces las utilizo en invierno porque también retienen más calor. Como sabéis, el 20 o 30% del calor corporal se pierde por la cabeza. Entonces, en invierno también es importante llevar una gorra para estar más caliente. Aún así, esto en invierno también retiene bastante bien el calor y también funciona bien. Pero como digo, al final, en términos de transpirabilidad, la badana o el tubular funciona mucho mejor. En cuanto a precios, pues están ahí. Esta vale unos 16 euros. Más o menos rondan pues 10 euros, 16, 20, 25 euros, no suelen pasar de eso. Mientras que las gorras, pues bueno, pues tampoco, esta pues más o menos está en ese precio. Ya si vamos a gorras típicas de calle, o estas que están de moda con los dibujitos de los muñecos y todo eso, pues bueno, pues realmente valen más caras. Entonces en precios yo creo que sin ser tampoco la diferencia muy grande, quizás sea más competitiva estas prendas que las gorras. Dicho todo esto, pues parecería que esa prenda es mejor que una gorra. Pero para mí, en mi opinión, el gran problema que tiene estas prendas, o los dos grandes problemas que tienen, son estos. Una gorra, cuando te la pones, por ejemplo esta que tiene una visera muy amplia, pues la visera te hace una cuña de protección, una sombra frente al sol, y hace que el sol no te incida en los ojos. Por lo tanto te protege del sol. Sin embargo, esa prenda si nos la colocamos aquí, no tenemos ninguna protección frente al sol en los ojos, nos pega directamente. Si nos lo ponemos como una capucha, pues nos protege un poco más, pero no tanto, entra un poco. Y aparte, si te lo pones así, te tapa visibilidad aquí en los laterales, por lo tanto se hace un poco más incómodo. Eso por un lado. Y por otro lado, el gran problema son las marcas que te hace aquí. Cuando uno está en el campo, y sobre todo en verano que te pega mucho sol, pues al final, así te lo pongas muy atrás, casi en la línea de pelo, te termina haciendo como una marca aquí que quedan muy feas. Luego queda muy feo luego llegar el lunes al trabajo o a la calle y quedarte, pues ahora no se nota, pero quedarte con toda esta marca aquí marcado de la prenda. Por lo tanto, ese sería, para mí, a mi modo de ver, los dos grandes problemas que tienen estas prendas. En cualquier caso, hay que decir que me parece una prenda muy interesante y muy a tener en cuenta. Yo no fui muy amigo de esto, yo empecé a verlas cuando hacía ciclismo y cuando estaba en la época de Pantani y se ponía el gorrito, el pirata Pantani, y entonces pues muchos aficionados al ciclismo pues ya se lo ponían también. Pero nunca me llamó mucho la atención.
Esa me la regalaron y la verdad es que la estoy utilizando y me gusta mucho. La verdad es que me siento cómodo. Es verdad que según qué circunstancias, como digo, una gorra me gusta más, pero, pero la suelo llevar. Simplemente porque no molesta. Porque no supone nada de peso, no supone cargar nada, absurdo. Por lo tanto, en precio no es tampoco una prenda cara. Entonces, por lo tanto, me parece que es una prenda que yo recomendaría y a tener en cuenta.